Más despacio que me caliento. La sostenibilidad explicada para que la entienda tu cuñado, el negacionista. Bienvenidos a un nuevo episodio de Más despacio que me caliento, un podcast sobre sostenibilidad, hábitos sostenibles y no sobre relaciones de pareja. Yo soy Maggie de Ucede Rusar, tienda de Corrata e influencer. Y me acompaña Ana de Mi Vida Más Sostenible, ambientóloga, madre, mujer y estupenda. Hola Ana, buenos días. Buenos días, Maggie, qué bien estar aquí contigo hoy. La verdad que sí, había pasado un poquito de tiempo y la verdad que veníamos hacía semanas intentando poder quedar para finalmente hablar de este tema que a mí me inquieta, me atormenta, me perturba, que es el tema de el desperdicio alimentario. Ana, ¿desperdiciamos mucha comida? Pues me temo que sí, creo que no es tampoco sorpresa para nadie. Por dar algunos datos y saber de qué estamos hablando, pues mira, solamente en España tiramos al año 7,7 millones de toneladas de alimentos en perfecto estado, ¿no? Bueno, pero esto se tirará en los supermercados, en las grandes superficies, ¿no, Ana? Pues es sorprendente porque el 42% de estos 7 millones de toneladas que se están tirando a la basura vienen de los hogares. Así que la buena noticia es que como consumidores tenemos mucho que mejorar, pero no solamente es en los supermercados. Y la otra gran cantidad de comida, el 39%, se desperdicia en el proceso de fabricación. Yo creo que todos tenemos en nuestra imagen la cabeza de esa fruta y verdura que está en perfectas condiciones, pero que a lo mejor no alcanza los estándares estéticos que los consumidores quieren en el supermercado y se queda en el campo y muchas veces se tira. Así que bueno, esos serían los grandes números a nivel general. Lo que es realmente llamativo, porque una de las cosas que más nos pasa a las que divulgamos sobre sostenibilidad y hábitos, lo hablábamos en el podcast anterior, es siempre la culpa es del consumidor. Bueno, aquí son datos. Aquí no podemos estar hablando de que es una sensación de que el consumidor debería ser más cuidadoso con cómo gestiona los alimentos que tiene en casa. Aquí hay datos que hablan de que en casa es donde más se desperdicia alimentos. Y no sé si puede ser una reflexión acertada o no, pero desde hace un tiempo a esta parte vengo dándole muchas vueltas a si somos conscientes del valor de lo que cuesta la producción de alimentos y a lo mejor aquí viene un poco la clave de por qué los menospreciamos tanto. Yo recuerdo en casa de mis abuelas, yo tengo 45 años, mi abuela tiene 92 y yo recuerdo siendo pequeña en casa de mi abuela no sobraba una miga de pan, pero porque mi abuela era una mujer que vivió una época en donde había mucha escasez alimentaria, en donde se cultivaba, en donde, o sea, tú en tu casa tenías que hacer, no era como ir al supermercado y por 4 monedas poder llenar una cesta, bueno, 4 monedas no, entiéndeme. Había como tiene ella a día de hoy una conciencia del valor del alimento que hace a lo mejor que en su casa no se tire una miga de pan. No sé qué opinas de esto. Bueno, pues totalmente cierto. A mí me pasa igual con mis abuelos, sobre todo los paternos, tenían huerta. Entonces ellos cultivaban mucho, ¿no? Los últimos años en su jubilación, todo lo que se consumía en casa era lo que ellos habían producido. Efectivamente, a nivel de impacto medioambiental, poniéndonos un poco técnicos, pues no solamente es lo que tiramos y acaba en la basura, ¿no? Para producir cualquier cosa necesitamos consumir recursos. Por ejemplo, si estamos hablando de frutas y verduras, al final son superficies de tierra que estamos dedicando al cultivo y que estamos quitando a ecosistemas naturales, a bosques, a praderas. Y luego también estamos utilizando, pues depende, ¿no? Lo que consumas, psicológico o no, pero la gran mayoría de las personas en esa producción de alimentos se utilizan fertilizantes, se utilizan insecticidas con el impacto muy importante que tienen en la biodiversidad y en ecosistemas acuáticos, por ejemplo, y también la cantidad de agua que necesitamos, ¿no? Para producir los alimentos, por ejemplo, cultivos como los frutos rojos, la fresa, ya no hablamos de la producción cárnica, ¿no? Y es un agua que cada vez tenemos menos, así que yo creo que es que antes había en general una conciencia de eficiencia en el uso de las cosas, ¿no? No teníamos este afán de consumir en todos los ámbitos, en el alimentario, en la moda, en, ¿no? Pero bueno, Más amplio. también Ana, puede ser porque
eran conscientes de lo que costaba producirlo porque lo hacían ellos. Ujú. Yo, por ejemplo, siempre cuento esta misma anécdota. A mí me parecía carísimo el tomate de cultivo ecológico hasta que cultivé mi propio tomate de cultivo ecológico. Y supe las horas, y supe el cuidado, y supe el esfuerzo y el sufrimiento que suponía sacar adelante un tomate. Entonces, Ujú. creo y es un tema que lo podemos ver en redes, la desconexión absoluta que hay de gran parte de los consumidores con la realidad de la producción alimentaria. No te hablo de los ultraprocesados, te hablo del campo, de lo que da la tierra. El otro día había un reel mega viral que mostraba lo que tardaban en tiempo real, pero acelerado, lo que tardaba una bolsa de plástico en donde habían zanahorias y las zanahorias a la intemperie. Y claro, se descomponían muchísimo más rápido las zanahorias a la intemperie. Entonces mi reflexión, a lo mejor que ya tengo como un recorrido en consumo más crítico, era, oye, a lo mejor no tienes, o sea, para llegar a preocuparte cómo conservar mejor las zanahorias, a lo mejor lo que tienes que empezar a plantear es cómo estás comprando esas zanahorias, la cantidad que estás comprando de esas zanahorias, para no tener que pasar por envolverlas en plástico para que te duren más. Totalmente. Y además yo quiero comentar aquí otra cosa, ¿no? Que hemos hablado del impacto que se genera en la producción de esos alimentos y efectivamente estamos hablando como del alimento como puro producido de la tierra, no de todos luego los procesos de envase o de procesado que puedan tener alimentos más procesados. Pero a nivel de residuo, cuando muchas veces la gente piensa, bueno, si esto es orgánico no pasa nada, ¿no? La realidad es que, bueno, en muchas ciudades, y hablando aquí en España, en muchas ciudades no hay recogida de orgánicos por separado a los que se le dé un tratamiento correcto y eso acabe convirtiéndose en compost, ¿no? Muchas veces, pues estos Ah, residuos. no. O sea, lo que yo tiro en el orgánico, en el contenedor de orgánicos de la esquina de mi casa, ¿eso no lo compostan? Sí, pero en Barcelona es porque en Barcelona tenéis esa fracción de orgánico, pero por ejemplo, yo donde vivo, en Madrid, no hay, solo hay restos. Entonces yo si tengo orgánicos, lo tengo que tirar con restos. ¿Esto dónde acaba? En un vertedero mezclado con, pues yo qué sé, con ropa, mezclado con plásticos que no se reciclen, con esa fracción, ¿no? De un poco batiburrillo que va a restos. Entonces sí, si tienes fracción de orgánico, sí, se debe de estar dándole un tratamiento correcto. Pero es que en muchas ciudades no hay fracción de orgánicos, hay fracción de restos. Y entonces, bueno, pues cuando esa materia se descompone, esa materia orgánica produce metano. El metano es un gas de efecto invernadero 28 veces con más poder de atrapar el calor que el CO2. Entonces, un kilo, ¿no? Un kilo de metano es como 28 kilos de CO2 que se liberan a la atmósfera. Y bueno, pues para que nos hagamos una idea, a día de hoy las fugas de metano que se producen de los vertederos, bueno, pues está entre 8 y un 10% de todas las emisiones de efecto invernadero del mundo. Con lo cual, tenemos que ser muy eficientes comiendo comida y consumiendo la que compramos, que ahora podemos dar algunos de los trucos que nosotras podamos llevar en el día a día, pero porque genera un impacto en su producción y también cuando eso es un residuo, ¿no? Está siendo un problema que se va haciendo cada vez más grande. A ver, siempre me viene a la cabeza, perdona, siempre me viene a la cabeza Taylor Swift contamina más. Y es que en realidad, o sea, seguimos tirando la bola fuera cuando aquí en este tema, como en muchos otros, sí que tenemos una responsabilidad enorme. Yo, por ejemplo, una de las cosas que más nos ayudó en casa a, a reducir a mínimo el desperdicio alimentario fue pensar, estar muy presente en el momento de la compra, pero no presente físicamente, presente de verdad. Ujú. O sea, que el momento de la compra no sea a las apuradas, no sea mal organizado. Yo sé que esto es complicado, pero aquí reside un gran porcentaje, por lo menos en mi caso, del éxito a la hora de la reducción de los residuos que tiramos. Ser muy conscientes de lo que consumimos y de las cantidades que consumimos. No comprar por capricho a lo loco y porque hay un 2 por 1 en kilos de algo que a lo mejor en ese momento me parece un chollo, pero luego se me terminan pudriendo porque no les doy salida. Esto es muy típico, esto me pasaba mucho a mí. Veía un 2 por 1 de, no sé, espárragos, venga. Y luego resulta que tiraba la mitad, justamente lo que me estaban medio regalando. Es como,
Al final era como una rueda ridícula. Entonces, estar muy presente, tener muy claro qué se consume y en qué cantidades. Eh, sí, por supuesto, esto, Ana, quiero ser muy, muy clara con esto. Estamos hablando de, lamentablemente, la parte del mundo que tenemos las necesidades cubiertas. Quiero decirte, cuando hablamos de alimentación y al final somos los que tiramos comida. Ujú. Pero quería aclarar esto porque evidentemente esto no sucede en todo el mundo. Esto sucede en la parte, en la parte más voraz del planeta, por decirlo de alguna manera, en todos los sentidos. Luego, además de planificar la compra, me he acostumbrado a etiquetar los alimentos por orden de llegada. Entonces, así como antes yo iba apilando para el fondo, a medida que llegaban cosas nuevas, iba apretando para el fondo y se me iba poniendo todo lo que estaba más antiguo por detrás, yo ahora lo que hago es saco y pongo, saco y pongo. Entonces, siempre me queda por delante aquello que ha entrado primero en mi nevera o en mi despensa. Ujú. Bueno, yo me estoy apuntando algunas cosas que voy a aplicar porque no estaba haciendo y me parecen muy buenas. Sí que, por ejemplo, eso de ser consciente en el momento de la compra, una tontería, pero a mí me ayuda mucho. Yo he de decir que mi marido es quien hace la compra más que yo, pero es mirar qué es lo que tienes en la despensa antes de salir a comprar. Porque muchas veces se nos olvida, ¿no? Y a quién no le ha pasado un calabacín ahí olvidado que se pudre. Entonces, hacer una pequeña revisión, qué es lo que tengo, efectivamente, cuántos días voy a comer o no esa semana en casa. Vale, pues más o menos así dimensiono. A mí eso también me ayuda. Lista, la lista de toda la vida. Eso es, eso La es. lista de toda la vida, la que hacían las mamás, la que hacían las abuelas, te enviaban al mandado, a mí me enviaban al mandado con la lista de la compra. Y no moverse de ahí, porque esa lista tú la has hecho en un momento de presencia, en un momento de conciencia, en donde tú puedes realmente eh, ser consciente y muy cuidadosa de lo que necesitas y no comprar de más. Eso es. Y bueno, sí que a mí me resulta inevitable, ¿no? Es verdad que aunque yo en casa procuramos hacer eso, pero es verdad que a veces es inevitable que por algún imprevisto, y yo creo que ahora de hecho en verano hay muchos más imprevistos, ¿no? De los que puede haber durante épocas de no vacaciones, eh, a veces se me pone la fruta o la verdura más madura de lo que me gustaría, ¿no? Y no me da tiempo a consumirla. Entonces, para mí también algo súper sencillo, pero que me ayuda un montón es limpiar, partir, trocear y congelar. Que es muy fácil, ¿no? Pero ya lo tienes ahí, no se te estropea, lo consumes con calma más adelante, porque si no es verdad que yo a veces me he dado, bueno, pues un atracón de calabacín porque se me estaba poniendo malo. Y de esta manera, bueno, no tienes que ir con el agobio de que no se me estropee y lo tengo para consumirlo más adelante. Eso sí, como tú dices, ¿no? Deberías de ser consciente de cuándo lo has congelado y de que lo tienes en el congelador, que no siempre es fácil tenerlo en mente. Etiquetado. Etiquetado es la clave. Cierto es que cuando ya consumes de temporada, eh, tienes como más por la mano el tema de cómo aprovechar al máximo. Porque claro, yo por ejemplo soy muy tomatera. El año pasado sufrí mucho porque no tuve la ocasión de comer tanto tomate porque por la sequía en el pequeño agricultor al que le compro no tuvo muchos. Pero claro, los poquitos que tuve de algunitos pude hacer una conserva. Y además no es algo tan complicado, esto ya un paso un poquito más. Y yo pude comer tomate fresco que abrí, que había envasado en un frasco con el método de la conserva en diciembre. Para mí fue como, ¡ah! ¡Guau! Y me lo comí como una ceremonia, como si me estuviera comiendo el plato más caro del mundo, porque realmente para mí el tomate es súper valioso. Tengo como el trauma del tomate porque lo he cultivado y sé lo que cuesta. Ujú. Total, y yo creo que hay, por ejemplo, hay una cosa que tú vendes en tu tienda, y esto no es publicidad, pero que a mí me Auspicia gusta, este podcast. que a mí me gusta mucho, que son de hecho no sé el nombre como técnico, ¿no? Estas bolsas que son como de silicona que se pueden abrir y cerrar herméticamente muy bien, ¿cómo se Las, llaman? las Stasher, sí. Pues esas son fantásticas porque puedes congelar, primero que no tienes que utilizar como mucho
no tienes que utilizar envases de plástico, ¿no? Como para envolver. Y luego abres, coges lo que necesitas, como rompes, utilizas, cierras y queda también perfecto y no ocupa nada de espacio, porque es verdad que yo no tengo tantas bolsas de esas como me gustarían. Y bueno, los tuppers o botes de cristal ocupan mucho espacio y a veces el almacenamiento se hace complejo. Así que para mí eso también, tenerlo en mente, es una buena solución. Total, y ahora en verano justamente en donde un poco nos desorganizamos un poquito más porque uno está como más relajado y sale un poco de la rutina. Nosotros hemos optado desde hace unos años a comprar menos, un poquito menos. ¿Por qué? Porque sabemos que durante la época de verano somos más de decir, así como sin planificarlo demasiado, vamos a tomar una tapa aquí, vamos aquí, o hemos quedado con unos amigos, o vamos aquí, o vamos allá. Entonces, realmente las comidas que hacemos en casa son menos. Entonces, durante la época de verano, es cierto que de unos años a esta parte compramos como un poquito menos para evitar este desperdicio alimentario. Y en mi caso, Ana, tengo que decir, todo lo de hoja termina siendo croqueta o tortilla, sea lo que sea lechuga, sea selga, sea lo que es colcale, versa gallega, todo, las hojas de esto, las hojas de aquello, yo las voy guardando. Oye, no las pongo podridas, evidentemente, pero si están pochas y no sirven para ensalada, croqueta o tortilla. Muy bien. Yo para mí, que tengo, sabes que tengo dos peques, incluso en verano tomamos mucha crema de verdura. Ahí es que todo queda bien. La crema lo soluciona todo. Todo, todo. Y luego yo creo que así un último consejo, porque claro, como tú bien dices, es que en verano salimos mucho a comer fuera y a picar. Y entonces es verdad que a veces comemos mucho por los ojos, ¿no? Pues estás en un sitio donde te están preparando algo especial que tú en tu casa no prepararías. Así que ahí yo también pediría siempre consejo al camarero, ¿no? Oye, lo que estoy pidiendo es una buena cantidad, sí, ¿no? Y creo que hay que buscar los sitios. Es que el otro día aquí, ¿no? Estábamos comiendo en un sitio y oía a la mesa de al lado que estaba pidiendo una cantidad de comida que yo decía, pero madre mía, si son 5 personas. Y el camarero les dijo, oye, ya a parar, no vais demasiado. No, pero es que queremos. Y el camarero dijo, pero es que yo prefiero que te lo comas a tener que tirar luego la comida. Entonces creo que hay que buscar sitios así donde los camareros o el establecimiento tenga esa filosofía de no te voy a poner más comida y facturar más, sino, oye, solamente lo que realmente te vayas a comer porque a mí tampoco me gusta tirar comida. Nosotros descubrimos en relación a esto, y descubrimos que nos sobraba comida cuando íbamos a comer a restaurantes porque nos daba vergüenza que pensaran que éramos unos ratas por pedir poco. Esto es así. Nosotros comemos poco realmente, o sea, no somos no somos personas de comer mucho, y nos pasaba que por no quedar como ratas, pedíamos dos primeros, 2 segundos y ya postre, ¿no? Y claro, nos quedaba mucha comida y ahora no nos da ninguna vergüenza pedir un primero para compartir, cada uno sus segundos y se acabó. No hay sitio para el postre, no hay sitio para el postre y chimpún. Y siempre con mi staller o con mi tupper para llevarme lo que sobre, pero de un tiempo a esta parte me sobra muy poco porque he aprendido a respetar esto nuestro de no querer que me sobre. Entonces pedimos lo justo. Y fue un Mm, tema de vergüenza, fue un tema más de cosa social que de que me obligaran en un restaurante, porque en ninguno de los restaurantes al final terminaron mirándonos mal. El pan, por ejemplo, el pan nosotros dejamos de pedirlo, porque era algo que te llena, dejas de comer lo que te vas a pedir y lo que te vas a pedir puede sobrar. Entonces, no sé, pequeñas cosas que hemos ido cambiando. totalmente. Y yo, por ejemplo, bueno, pues en mis familias de Galicia, me encanta el pan gallego, Que se come tremendamente mal allí. ¿verdad? Y poca cantidad. Pero yo, por ejemplo, allí el pan, vamos, es que siempre lo ponen por defecto, muchas veces no te da tiempo a lo mejor a no pedirlo, pero es que yo me lo llevo, lo envuelvo en una servilleta, me lo llevo a mi casa y lo desayuno el día siguiente, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente hay que perder la vergüenza a qué pensarán los demás, pero qué más da, ¿no? El otro día escuchaba uno que decía, ¿qué dirán si te ven haciendo esto? ¿Qué dirán quiénes? Mi familia, ya sabe lo que soy. Mis amigos ya me conocen.
¿Qué dirá alguien que no me conoce, al que no le importa y que no me importa? Listo, ya está. Fin. Y además te digo, ¿no? Nosotras que estamos divulgando en redes sociales, ¿cuántas veces publicas algo sobre el que muchas personas tienen una opinión súper positiva y la misma cantidad de personas muy negativa de lo que estás diciendo? Con lo cual hay que Exacto. relativizar. Ana, me ha encantado. Me he apuntado algunos tips de los que has contado. Espero que los tips que he compartido contigo te hayan servido. Espero que a las personas que están escuchando esto les haya servido. Ya sabes que si nos estás escuchando, nos puedes escuchar en Spotify, en YouTube. ¿En dónde más, Ana? Creo que nada más, ¿no? Nada más. Spotify, De momento. YouTube, de momento, hasta que nos auspicie Podimo. y síguenos en redes si no nos sigues hasta ahora. Nos vemos pronto, Ana. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Adiós. Hasta la próxima. Más despacio que me caliento. La sostenibilidad explicada para que la entienda tu cuñado, el negacionista.